Jorge, hermano, qué bueno que nos sentamos al fin a tomar este café. Llevaba días queriendo hablar contigo con calma sobre el capítulo 9 de Daniel y la relación que ustedes hacen con el capítulo 8. Sé lo mucho que valoras la profecía de los 2300 días y la fecha de 1844, pero honestamente, mientras más examino el texto bíblico y su contexto, más me doy cuenta de que esa conexión matemática sobre la que construyeron todo el sistema del juicio investigador no tiene sostén en la escritura. No se trata de faltarte al respeto ni a ti ni a tu fe, pero la exégesis simplemente desmorona ese enlace. Gerardo, tú sabes que el respeto es mutuo y que me encantan estas charlas contigo porque siempre vienes preparado. Pero no te me adelantes tan rápido a cantar victoria. La conexión entre Daniel 8 y Daniel 9 no es ningún invento moderno. El propio ángel Gabriel recibe la orden en Daniel 8, verso 16, de hacer que Daniel entienda la visión. Sin embargo, al final del capítulo 8, Daniel queda enfermo y declara explícitamente que no entendió la visión. Cuando Gabriel regresa en el capítulo 9, le dice expresamente que ha salido para darle sabiduría y que entienda la visión. Si no hay un enlace entre la visión no explicada de los 2300 días en el capítulo 8 y las 70 semanas del capítulo 9, dime tú, ¿dejó Gabriel su trabajo a medias? ¿Para qué vuelve Gabriel mencionando la misma visión si no es para darle la clave cronológica que faltaba? Entiendo perfectamente por dónde vas, y esa es la objeción clásica que siempre presentan. Parece lógica a primera vista, Gabriel recibe una orden en el capítulo 8, Daniel dice que no entendió, y en el capítulo 9 vuelve Gabriel. Pero tu argumento comete un error de categoría inmediato, asume que la única forma válida de cerrar una brecha de comprensión en la mente de Daniel es a través de una fórmula de resta matemática. Fíjate en la falla de ese razonamiento. Estás asumiendo que la palabra visión en Daniel 9 se refiere exclusivamente al número de los 2300 días del capítulo 8, e ignoras por completo el estado emocional y la angustia teológica de Daniel. Cuando examinas el capítulo 9, Daniel no está angustiado metido en un escritorio haciendo cálculos aritméticos con una regla de cálculo. Daniel está angustiado porque está leyendo al profeta Jeremías. Ve que los 70 años del exilio babilónico están por cumplirse y teme por el destino de Jerusalén y del templo. La angustia de Daniel en el capítulo 8 fue ver que, incluso después del retorno del exilio, vendría un poder que profanaría de nuevo el santuario. Por eso enferma. La respuesta de Gabriel en el capítulo 9 no es una calculadora para recortar 490 años de 2300 años. Es una respuesta teológica que eleva la mirada de Daniel desde las piedras del templo terrenal que volverían a ser profanadas, hacia la obra definitiva del Mesías que purificaría la conciencia humana de una vez y para siempre. Espera, no reduzcas nuestro argumento a un simple capricho de usar una calculadora. La lingüística del texto hebreo nos respalda directamente. En Daniel 9, verso 24, cuando la Biblia dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, la palabra hebrea que se traduce como determinadas es chatak. Cualquier hebraísta serio sabe que el significado primario y la raíz de chatak es cortar o amputar. Si las 70 semanas, que son 490 años, están cortadas, la pregunta lógica e ineludible es, ¿de dónde están cortadas? No pueden estar cortadas del aire. Tienen que estar amputadas de la única cadena profética de tiempo más larga que se acaba de dar en la visión anterior, que son los 2300 días o años de Daniel 8, 14. Ahí está el eslabón matemático e innegable. Si tú cortas una porción, la cortas de un bloque mayor. ¿Cómo explicas el uso de ese verbo tan específico si no es para indicar un desglose cronológico? Ahí hay un problema metodológico gravísimo, y te lo voy a desglosar en varios puntos porque estás afirmando algo que el texto hebreo no dice. En primer lugar, la palabra chatak es un apax legomenon en el Antiguo Testamento. Eso significa que aparece una sola vez en todo el texto bíblico hebreo. Pretender erigir todo un sistema teológico sobre el significado anatómico de una palabra que solo aparece una vez en la Biblia es sumamente arriesgado. En segundo lugar, cuando acudimos al hebreo posterior, al hebreo rabínico, misnaico y al arameo, chatak no significa cortar matemáticamente un almanaque, significa decretar, asignar un destino, determinar o fijar un límite. Y esto no es una interpretación que inventé yo ayer, mira las versiones antiguas. La Septuaginta griega tradujo ese verbo como sinetmetzan, que significa decretar o fijar un plazo. La Vulgata latina lo tradujo como determinatae sunt, que significa han sido determinadas. Ningún léxico del hebreo bíblico como Gesenius o Brand Raverbrechts respalda la idea de que chatak signifique la mutilación matemática de un periodo de tiempo dentro de otro. Lo que el texto de Daniel 9, 24 declara sencillamente es que un periodo de 70 semanas ha sido divinamente decretado o asignado sobre el pueblo judío.
Si tú insistes en decir qué significa amputar de los 2300 días, estás metiendo en el texto una premisa que el texto mismo no contiene. Estás cometiendo una petición de principio, asumes que está cortado de Daniel 8 para probar que está conectado con Daniel 8. Pero es que tú estás aislando los términos lingüísticos del contexto narrativo. Acepto que chatak pueda traducirse como decretar, pero ¿por qué decretar un tiempo específico de 70 semanas inmediatamente después de que Daniel estuvo orando, acongojado por la restauración? Si lees Daniel 8, verso 19, el ángel le dice a Daniel que le enseñará lo que ha de venir al fin de la ira. Nosotros creemos que esa ira abarca los eventos del juicio final y el tiempo del fin. Cuando Daniel ora en el capítulo 9, pide que la ira de Dios se aparte de Jerusalén. Gabriel viene a traer la explicación de cómo Dios va a resolver el problema del pecado y del juicio a lo largo de esa larga cadena de tiempo. Si tú dices que la ira es solamente el exilio babilónico, estás encajonando una profecía de alcance apocalíptico en un marquito histórico chiquitito que no llena la magnitud de las palabras angélicas. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo ahí? Acabas de cambiar el criterio semántico. Cuando te muestro que la palabra hebrea chatak significa decretar y no amputar matemáticamente, saltas de inmediato al concepto de la ira para intentar mantener el enlace a la fuerza. Pero analicemos tu nuevo argumento sobre la ira, porque ahí también hay una inconsistencia enorme con la misma escritura. Tú sugieres que la ira de la que habla Daniel 8 es un periodo escatológico extendido de miles de años hasta 1844. Sin embargo, la Biblia define con absoluta claridad y sin dejar espacio a dudas qué es la ira en la experiencia de Daniel. En Daniel 9, verso 16, mientras Daniel ora en el primer año de Darío, suplica expresamente que la ira y el enojo de Dios se aparten de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque la ciudad estaba destruida y el pueblo estaba en el exilio. Los profetas contemporáneos y anteriores a Daniel identifican la ira de forma unánime. Jeremías en el capítulo 25 declara que la copa del vino de la ira de Dios es el vasallaje de 70 años bajo Babilonia. Zacarías en el capítulo 1, verso 12, clama al Señor preguntando hasta cuándo no tendrá misericordia de Jerusalén, a la cual ha tenido en ira durante esos 70 años. Lamentaciones en el capítulo 4 dice expresamente que Jehová completó su ira cuando consumió los fundamentos de Sión en la destrucción babilónica. La evidencia bíblica es abrumadora, la ira era el destierro babilónico, un castigo pactal bien definido históricamente. Convertir esa ira en una era cósmica indefinida para hacer calzar 2300 años es un presupuesto injustificado que destruye la precisión de las promesas de Dios a los exiliados. Está bien, entiendo tu punto sobre el contexto histórico del exilio. Pero no me puedes negar la estructura profética del principio de día por año. En Números 14, 34 y Ezequiel 4, 6, Dios establece claramente la equivalencia de un día profético por un año literal. Si aplicas ese principio bíblico a las 70 semanas de Daniel 9, obtienes 490 años, lo cual encaja con matemática de reloj suizo desde el decreto de Artajerjes en el 457 a.C. hasta el bautismo de Jesús en el 27 después de Cristo, su muerte en la mitad de la semana en el 31, y la apertura del Evangelio a los gentiles en el 34. Si la regla de día por año funciona perfectamente para las 70 semanas y todos los teólogos cristianos coinciden en que ahí se habla de años, ¿por qué te niegas a aplicar esa misma regla divinamente establecida a los 2300 días de Daniel 8, 14? Si aplicas el principio de día por año a los 2300 días comenzando en el 457 a.C., llegas matemáticamente e inexorablemente al año 1844. Rechazarlo en el capítulo 8 mientras lo aceptas en el capítulo 9 es aplicar un doble estándar hermenéutico. Me alegra muchísimo que saques a relucir el principio de día por año, porque ahí es donde la postura tradicionalista cae en una contradicción interna gigantesca. Fíjate bien en el doble estándar, pero de tu propio lado. En Daniel 8, 14, el texto hebreo ni siquiera usa la palabra días, usa la expresión filológica, erev boker, es decir, tardes y mañanas. Esa frase es una referencia litúrgica directa al sacrificio continuo del tamid, las ofrendas del matutino y del vespertino en el templo terrenal. 2300 tardes y mañanas equivalen a 1150 días literales, lo cual calza con precisión histórica con el periodo de la profanación de Antíoco IV Epífanes y la rededicación del templo por Judas Macabeo en el año 164 a.C., evento que la comunidad judía celebra hasta el día de hoy en la fiesta de Hanukkah. Pero ustedes toman esas tardes y mañanas, las transforman arbitrariamente en días completos, y luego aplican el principio de día por año para convertirlas en 2300 años. Ahora bien, aquí viene mi pregunta estratégica y el punto donde se cae tu sistema. ¿Por qué aplican la regla de día por año a las tardes y mañanas de Daniel 8,
Pero cuando en Daniel 4 se habla de 7 tiempos para la locura de Nabucodonosor, ¿no aplican el día por año para decir que estuvo enfermo por 2520 años? ¿Por qué cuando en Daniel 7 se habla de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo no dicen que son 1260 días que equivalen a 1260 años de días literales multiplicados otra vez? El principio de día por año en Números y Ezequiel era una instrucción específica dada a profetas individuales para realizar acciones simbólicas concretas en sus ministerios, no una clave matemática universal para forzar cada número apocalíptico de la Biblia. Aplicarlo a Daniel 8 mientras se ignora el contexto litúrgico del Tamid es un cambio arbitrario de criterio hermenéutico. No es arbitrario en absoluto. La razón por la que en Daniel 4 los 7 tiempos son años literales y en Daniel 8 las tardes y mañanas son años proféticos es por el género literario. Daniel 4 es una narrativa histórica de la vida personal de Nabucodonosor. Daniel 8 es una visión apocalíptica simbólica con animales de varios cuernos como el carnero y el macho cabrío. En la profecía apocalíptica los símbolos representan entidades mayores, un cuerno es un reino, una bestia es un imperio. Por pura consistencia simbólica, si los actores son gigantescos en el tiempo mismo tiene que ser simbólico. Una tarde y mañana en una visión apocalíptica representa un año. Además, si tú dices que las 2300 tardes y mañanas son solo 1150 días literales del tiempo de Antíoco Epífanes, la cronología histórica no te cuadra perfectamente. La profanación de Antíoco duró un tiempo diferente según los libros de los Macabeos y Josefo. Intentar meter a Antíoco en Daniel 8 hace que la profecía bíblica falle en precisión cronológica. Ese argumento sobre la imprecisión de Antíoco se te vuelve en contra inmediatamente si examinamos la historia con rigor. La profanación de Antíoco Epífanes, desde la supresión inicial del culto y la alteración del sacerdocio hasta la purificación y rededicación del altar por Judas Macabeo en el mes de Kislev del año 164 a.C., abarca exactamente el periodo delimitado por las tardes y mañanas de sacrificios omitidos. La coincidencia es histórica y documentada. Pero veamos la consecuencia lógica de tu propia alternativa. Si tú dices que la visión del capítulo 8 es puramente apocalíptica y requiere el principio de día por año para extenderse por 2300 años, ¿qué haces con el hecho de que el propio ángel identifica los símbolos dentro del capítulo 8? El ángel dice expresamente, el carnero es Medo-Persia, el macho cabrío es Grecia, y el cuerno pequeño surge del entorno helenístico. Medo-Persia y Grecia son reinos históricos del mundo antiguo. Antíoco Epífanes surgió de la dinastía Seleucida, una de las 4 divisiones del imperio de Alejandro Magno. Toda la visión del capítulo 8 se desarrolla en el escenario del cercano Oriente Antiguo. Mover repentinamente el clímax de la profecía desde el entorno helenístico del siglo II a.C. hasta un evento invisible en el firmamento en el año 1844 DC, desconectado por completo de la geografía, los imperios y los pueblos mencionados en la visión, destruye la unidad del texto. Estás saltando más de 2000 años en el vacío sin ningún ancla textual que justifique ese brinco hiperespacial. Te equivocas al decir que no hay ancla textual. El ancla es el santuario. El texto de Daniel 8, 14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. En el año 164 a.C., el templo de Jerusalén fue rededicado, pero volvió a ser destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Si la profecía decía que el santuario sería purificado o vindicado como el clímax de la visión, no podía referirse a un templo terrenal que iba a ser demolido unos siglos más tarde de manera definitiva. Para cuando llegamos al año 1844, ya no existe ningún templo físico en la tierra. Por lo tanto, el único santuario que puede ser objeto de esa purificación al final de los 2300 años es el santuario celestial, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, tal como enseña el libro de Hebreos. Tu explicación con Antíoco deja la promesa de la purificación del santuario reducida a un parche temporal en un edificio de piedras que terminó en ruinas. Nuestra explicación le da un significado eterno y cósmico. Lo que acabas de decir revela el corazón del error teológico del sistema de 1844. Has cometido un error de categoría gigantesco al mezclar la lingüística de Daniel con la teología de Hebreos para tapar un desencanto histórico. Vamos a examinarlo con lupa. En primer lugar, la palabra que se usa en Daniel 8, 14 para purificado no es taer, que es el término técnico de la ley levítica en Levítico 16 para la purificación del santuario en el día de la expiación o Yom Kippur. La palabra que aparece en Daniel 8, 14 es nisdak, de la raíz tzadak, que significa ser vindicado, justificado, restaurado a su justa condición o puesto en orden.
El santuario terrenal profanado por la abominación desoladora de Antíoco fue Nisdac, fue vindicado y puesto en orden cuando los macabeos retiraron el altar pagano y reinstauraron el culto a Jehová. Eso no era un parche, era el cumplimiento exacto de la vindicación profetizada frente a la tiranía seleucida. Pero ustedes cometen el desacierto de traducir Nisdac como si fuera Taer, le meten la idea de Yom Kippur, y luego dicen que el santuario celestial en el cielo necesitaba ser purificado de los pecados de los creyentes en 1844. ¿Te das cuenta del problema monstruoso que eso genera? La carta a los Hebreos enseña explícitamente en el capítulo 9, verso 14, y en el capítulo 10, verso 12, que Jesucristo entró una vez para siempre, epapax, en el lugar santísimo celestial desde su ascensión en el primer siglo, habiendo obtenido eterna redención con su propia sangre. La doctrina del juicio investigador dice que Jesús no entró al lugar santísimo celestial hasta 1844. Eso contradice directamente el texto de Hebreos, que ubica la entrada de Jesús dentro del velo, a la diestra de Dios, desde el siglo I. Para salvar la fecha de Mellor de 1844, terminaron degradando la eficacia inmediata del sacrificio de Cristo en su ascensión. Un momento, Gerardo, estás distorsionando nuestra postura sobre la carta a los Hebreos. Nosotros no negamos que la sangre de Jesús sea infinitamente eficaz desde el madero. Lo que sostenemos, basados en el tipo del santuario terrenal, es que había dos fases en el ministerio sacerdotal. En el ritual diario, el pecador arrepentido llevaba su sacrificio, la sangre era aspergida y el pecado era transferido confesionalmente al santuario. El santuario quedaba acumulando esa contaminación simbólica a lo largo del año. Solamente una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para limpiar el santuario de todos esos pecados acumulados. Lo que ocurrió en el siglo I con la ascensión de Jesús fue la inauguración de su ministerio en la primera fase, el lugar santo celestial. Lo que comenzó en 1844 fue la segunda fase, el día de la expiación antitípico, la purificación del santuario celestial mediante un juicio de investigación sobre los libros para borrar, definitivamente los pecados de los creyentes antes de su segunda venida. Si dices que todo se terminó en el siglo I, estás eliminando el tipo del día de la expiación del Antiguo Testamento. Dios no dio todo ese sistema ritual en el Levítico por gusto, era una maqueta de la historia de la salvación. Jorge, me alegra que expliques eso con tanta claridad porque acabas de exponer la falla de fondo de toda la teología adventista del santuario. Has traído una sombra terrenal y la has proyectado sobre la realidad celestial de una forma que subvierte el nuevo pacto. Analicemos las tres dificultades insuperables de ese argumento. Primera dificultad, en la Biblia no existe ningún texto que diga que la sangre de las víctimas en el culto diario contaminaba el santuario. La sangre en el sistema levítico no purificaba transfiriendo pecado al edificio, la sangre expiaba, santificaba y limpiaba. Decir que la sangre del sacrificio de Cristo, al ser llevada al cielo, contamina el santuario celestial con los pecados confesados de los creyentes, hasta el punto de que Dios necesite 1800 años para empezar a limpiar su propio templo en el cielo, es una contradicción teológica abismal. La sangre de Jesús purifica, nunca contamina. Segunda dificultad, la carta a los Hebreos desmantela tu división en dos fases cronológicas separadas por 18 siglos. Hebreos 6, 19 y 20 dice que Jesús entró dentro del velo, una frase técnica que en el Antiguo Testamento, como en Levítico 16, 2, se refiere exclusivamente a la entrada detrás del segundo velo, al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Hebreos afirma categóricamente que Jesús ya estaba allí desde su ascensión. Y tercera dificultad, en el día de la expiación levítico, el sumo sacerdote no entraba a hacer una auditoría judicial de libros para investigar quién era digno y quién no. El día de la expiación era un día de absolución gozosa y rápida para todo el pueblo de Dios que se humillaba. Convertir ese evento en un juicio de auditoría temible e invisible que dura casi 2 siglos es un invento derivado del gran chasco de 1844 para justificar por qué Jesús no volvió a la tierra en la fecha que había calculado William Mellor. Dices que fue una invención para justificar un error, pero te estás olvidando de la providencia divina detrás de los movimientos proféticos. Los pioneros reconocieron que se equivocaron en el evento, no en la fecha. Esperaban que Jesús viniera a la tierra porque asumían que la tierra era el santuario. Al estudiar profundamente la Biblia después del chasco, descubrieron la verdad del santuario celestial. Y volviendo a Daniel 9, la estructura de la profecía de las 70 semanas no se puede desligar de la misión del Mesías. Daniel 9, 24 enumera 6 objetivos fundamentales: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos.
Si tú sostienes que la visión del capítulo 8 se cumplió totalmente con Antíoco Epífanes en el siglo II, antes de Cristo, ¿cómo explicas que ninguno de estos 6 objetivos redentores sublimes ocurrió en el tiempo de los macabeos? Estos 6 objetivos son de corte mesiánico y requirieron la obra de Cristo. Eso demuestra que Daniel 8 y Daniel 9 están entramados en la misma red de redención y tiempo divino. Exactamente. Ahí está la belleza del texto bíblico cuando se lee sin los lentes distorsionadores del dogma de 1844. Me das la razón en el punto central sin darte cuenta. Escucha con atención la diferencia entre nuestras dos posturas. Tú dices que porque los 6 objetivos de Daniel 9:24 son mesiánicos y eternos, tienen que estar amarrados matemáticamente por un cordón de 2300 años que llega hasta el siglo XIX. Lo que yo sostengo, y lo que demuestra el análisis exegético del texto, es que entre Daniel 8 y Daniel 9 no hay un enlace matemático de restar días, sino una elevación ontológica y teológica. Vamos a desglosarlo para que veas la diferencia. En Daniel 8, Daniel ve una profanación física por parte de un tirano terrenal, Antíoco Epífanes. Se preocupa por las piedras del templo, por el altar de los sacrificios, por el ritual externo. Enferma de angustia. En Daniel 9, mientras Daniel ora pensando en los 70 años de Jeremías y temiendo el futuro de ese templo de piedra, Dios envía a Gabriel con una revelación que supera infinitamente sus expectativas. Dios no le da una fórmula para contar más de 2 milenios, Dios le presenta al Mesías. Dios le dice, Daniel, tú estás preocupado por las piedras de un templo que será restaurado y volverá a ser profaneado, yo te voy a mostrar la solución real. Viene el Mesías para terminar la rebelión, para poner fin al pecado mediante la expiación de su propia vida, para traer una justicia perdurable que no depende de rituales ceremoniales, y para ungir el verdadero santuario celestial en su ascensión. Los 6 objetivos de Daniel 9:24 se cumplieron absolutamente todos en la primera venida de Jesucristo, en su sacrificio en el madero, su resurrección y su coronación celestial. Al intentar estirar esa profecía para meter una auditoría de libros en 1844, le quitas la gloria al Calvario y se la das a un cálculo de fechas humanas. Aprecio la pasión con la que presentas esa elevación teológica, Gerardo. Pero estás pasando por alto la precisión histórica de los propios números de Daniel 9. Tú mismo admites que las 70 semanas van desde el decreto de Artajerjes en el 457, antes de Cristo hasta la primera venida de Cristo. Las 69 semanas nos llevan exactamente al 27 después de Cristo, el año en que Jesús fue bautizado. A la mitad de la 70ª semana, en el año 31 después de Cristo, Jesús muere en el madero y hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Si la cronología de Daniel 9 es tan matemáticamente precisa que predijo el año exacto del bautismo de Jesús y el año exacto de su muerte con precisión astronómica, ¿por qué habríamos de pensar que el punto de partida del 457 a.C. solo sirve para las 70 semanas y no para la visión de los 2300 días que dio origen a toda la intervención angélica? Es ilógico pensar que Dios da un punto de inicio cronológico perfecto en el 457 a.C. y que ese punto de inicio solo aplica a una parte de la profecía, dejando la cifra de los 2300 días volando en el aire sin fecha de comienzo. Si hay una fecha de inicio clara en Daniel 9, es para aplicarla a la visión que Daniel no había entendido. Ahí está el razonamiento circular en todo su esplendor. Escucha lo que acabas de decir, afirmas que es ilógico que el punto de inicio del 457 a.C. solo aplique a las 70 semanas y no a los 2300 días. Pero la única razón por la que tú crees que la cifra de los 2300 días quedó volando en el aire es porque te niegas a ver que los 2300 días o tardes y mañanas de Daniel 8 tenían su propio contexto histórico delimitado en la profanación seleucida del siglo II a.C. La profecía de Daniel 8 no estaba sin fecha de inicio, estaba enmarcada en los eventos del Imperio griego y el cuerno pequeño helenístico. Eres tú quien presupone que los 2300 días necesitan una fecha de inicio en el Imperio persa para poder estirarlos hasta el siglo XIX. Te muestro las 3 consecuencias absurdas de tu lógica. Primera consecuencia, si la fecha de inicio del 457 a.C. es para los 2300 días, tendrías una profecía dada en el capítulo 8 bajo el Imperio babilónico o medo-persa cuya cuenta regresiva de días no empieza cuando se da la visión, ni cuando cae Babilonia, sino casi un siglo después con un decreto de reconstrucción de murallas, para un evento que ocurriría más de 2 milenios más tarde en un lugar invisible donde nadie podía verificar nada. Segunda consecuencia, confundes 2 unidades de tiempo completamente distintas. En Daniel 8 se habla explícitamente de tardes y mañanas relacionadas con el culto diario, en Daniel 9 se habla de semanas de años.
Unir dos métricas proféticas diferentes sin ninguna indicación textual explícita es forzar el texto para que diga lo que tu sistema necesita. Y tercera consecuencia, haces que la respuesta divina a la angustia inmediata de Daniel sea un enigma matemático inaccesible para él y para todas las generaciones de creyentes durante más de 2300 años, en lugar de un mensaje cristalino sobre el Mesías Redentor. Pero es que el mensaje del Mesías en Daniel 9 no se destruye por conectarlo con los 2300 días. Al contrario, se fortalece. Nosotros no le quitamos valor a la muerte de Jesús en el madero. Afirmamos con vehemencia que en el año 31 después de Cristo el Mesías confirmó el pacto con muchos y su sacrificio hizo cesar la necesidad de la sangre de toros y machos cabríos. En eso estamos 1000% de acuerdo. Lo que nosotros agregamos es que la obra de la redención tiene una fase de aplicación final. En el día de la expiación terrenal, la muerte del animal no era el final del proceso. El sacerdote tenía que llevar esa sangre ministrada al santuario. La muerte de Cristo en el madero fue el sacrificio perfecto e irrepetible, pero la aplicación de esa sangre en favor de los creyentes continúa en el santuario celestial. El juicio que comenzó en 1844 no es para quitarle mérito al madero, sino para vindicar el carácter de Dios delante del universo espectador, demostrando quienes han aceptado verdaderamente la gracia de Cristo y se han mantenido fieles. ¿Qué tiene de antibíblico o de absurdo desear que el carácter de Dios sea vindicado ante el universo en un juicio final antes de que Jesús regrese en gloria? Tiene de antibíblico absolutamente todo en su estructura de fondo, Jorge, y te voy a explicar por qué esa idea de la vindicación del carácter de Dios mediante una auditoría de libros destruye la certeza de la salvación en el nuevo pacto. Fíjate en la contradicción, tú dices que el juicio investigador vindica el carácter de Dios mostrando quienes se mantuvieron fieles. Pero si el sacrificio de Cristo en el madero fue perfecto e infinitamente suficiente para pagar por el pecado, y si la sangre de Jesús limpia de todo pecado a quien cree en él desde el momento en que deposita su fe en el Redentor, ¿qué necesidad hay de un proceso judicial de revisión de archivos de miles de años para ver si Dios tiene derecho o no de salvar al creyente? Romanos 8:1 dice expresamente, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5:1 declara, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina del juicio investigador sostiene que desde 1844 los nombres de los creyentes están pasando en un escrutinio donde un pecado no confesado o un fallo de carácter olvidado puede hacer que su nombre sea borrado del libro de la vida y sus pecados les sean devueltos sobre su cabeza. Eso sumerge al creyente en una agonía psicológica constante, en un estado de inseguridad espiritual total donde nadie puede saber si es salvo hoy porque su caso podría estar siendo juzgado en este mismísimo instante en el cielo. Eso no es el Evangelio de la Gracia, eso es un sistema de obras y ansiedad disfrazado de escatología. Cambiaste la paz del creyente fundamentada en la obra consumada de Cristo por la incertidumbre de un tribunal celestial invisible. Estás pintando una caricatura atemorizante del juicio investigador que no refleja el verdadero consuelo que esta doctrina trae al creyente instruido. El juicio no es para infundir miedo, es para dar la garantía final de que el mal será destruido y de que los santos recibirán el reino. En Daniel 7, que es la visión paralela de Daniel 8, cuando los libros son abiertos y el tribunal se sienta, el texto dice claramente que se dio el juicio a favor de los santos del Altísimo. El juicio no es contra los santos, es a favor de los santos. El juicio investiga para demostrar que las acusaciones de Satanás contra los creyentes son falsas porque la justicia de Cristo los cubre. Es el momento en que el universo completo reconoce que la victoria de Jesús se aplica legalmente a su pueblo. Si ves el juicio como un tribunal inquisitivo en lugar de un acto de liberación divina, estás leyendo la doctrina con el prisma del temor y no con el prisma de la esperanza adventista. Nuevamente acudes a una pirueta hermenéutica para cambiar el significado manifiesto de tus propios libros doctrinales. Me dices que el juicio es a favor de los santos citando Daniel 7. Excelente. Daniel 7 dice exactamente eso, el juicio se dio a favor de los santos, vindicándolos contra la persecución del cuerno pequeño que los oprimía. Pero nota la enorme diferencia, en Daniel 7, el juicio es una escena pública de condenación sobre el poder perseguidor carnal y de entronización del Hijo del Hombre para recibir un reino eterno. En cambio, en la teología de 1844 derivada de la reinterpretación del chasco, el juicio no es contra el cuerno pequeño, es una investigación secreta e inquisitiva sobre las vidas de los propios creyentes que ya murieron y de los que están vivos. Tus propios escritos fundacionales afirman que en el juicio investigador los casos de cada individuo son examinados uno por uno, y que si hay pecados no confesados o no superados, esos pecados no son borrados sino imputados de nuevo al individuo.
No me digas que es una caricatura cuando es la enseñanza oficial registrada en la literatura tradicional de tu congregación cristiana. Si el juicio es a favor de los santos, ¿por qué los santos tienen que pasar por un escrutinio de obras donde se revisa hasta el último pensamiento para ver si lograron la perfección absoluta antes del cierre de la gracia? Ahí hay una contradicción insostenible entre la teología bíblica de la justificación por la fe y la mecánica del juicio investigador de 1844. Gerardo, el punto es que la fe genuina siempre produce frutos de obediencia. Dios no puede justificar el pecado inconfeso. El juicio simplemente pone de manifiesto quienes tuvieron una fe real que transformó sus vidas y quienes tuvieron una profesión de fe vacía. Eso es completamente bíblico. Jesús mismo dijo en Mateo 12 que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Y Pablo dice en 2 de Corintios 5:10 que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Vas a negar que hay un juicio donde los creyentes darán cuenta de sus actos? La rendición de cuentas no anula la gracia, manifiesta la autenticidad de la gracia en la vida del creyente. Nadie niega la rendición de cuentas ni el hecho de que la fe verdadera produce frutos. Lo que negó, porque la Biblia lo destruye enfáticamente, es la redefinición arbitraria que ustedes hicieron de ese juicio para encajarlo en el año 1844 a partir de una lectura errónea de Daniel 8:14 y Daniel 9:24. Vamos a poner los puntos sobre las y con esos textos que acabas de citar. Cuando Pablo habla en 2 de Corintios 5:10 del tribunal de Cristo, o cuando Jesús habla del día del juicio, se están refiriendo al evento glorioso visible y definitivo de la segunda venida de Jesucristo, cuando Él venga a separar las ovejas de los cabritos en el fin del mundo. No están hablando de un proceso previo, secreto, invisible, de auditoría burocrática en los cielos que comenzó a mediados del siglo XIX sin que nadie en la tierra se diera cuenta. Fíjate en la contradicción de tu postura. Para justificar la fecha de 1844, separaste el juicio de la segunda venida por casi 2 siglos. Dijiste que primero hay un juicio investigador invisible en el cielo que dura generaciones, y luego viene Jesús. Pero en la Biblia, el juicio de los creyentes ocurre de manera abierta en el retorno de Cristo, donde los muertos en Cristo resucitan incorruptibles en un abrir y cerrar de ojos. Si la persona que muere en Cristo ya resucita glorificada en el primer instante de la segunda venida, es porque su destino fue sellado de inmediato en el momento de su muerte o conversión por la obra del Espíritu Santo, no porque su expediente estuvo siendo revisado minuciosamente en un tribunal celestial en 1844. Tu sistema inventó un trámite burocrático celestial inexistente para tapar el hecho de que en 1844 no ocurrió absolutamente nada visible en la tierra. Dices que no ocurrió nada en la tierra. Pero, ¿acaso no ves el gigantesco despertar profético que ocurrió en todo el mundo a mediados del siglo XIX? El movimiento millerita y el posterior surgimiento de la Iglesia remanente no fueron un accidente geográfico o histórico. Millones de personas en diferentes continentes comenzaron a estudiar la profecía de Daniel y Apocalipsis al mismo tiempo. Dios estaba levantando un pueblo para proclamar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, anunciando expresamente que la hora de su juicio ha llegado. Si Apocalipsis 14:6 y 7 dice que el ángel vuela en medio del cielo predicando el Evangelio eterno y diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cómo me vas a decir que la proclamación de un juicio previo a la venida de Cristo no es parte del plan de Dios para el tiempo del fin? La hora del juicio es un mensaje que se proclama antes de la cosecha final de la tierra descrita en los versos posteriores de Apocalipsis 14. Ese es un uso descontextualizado de Apocalipsis 14 para intentar validar un error histórico previo. Analicemos la falla lógica de esa apelación a la historia. El hecho de que muchas personas se hayan emocionado o hayan estudiado las profecías en el siglo XIX no prueba que sus cálculos matemáticos fueran divinamente inspirados. La historia de la congregación cristiana está llena de movimientos fervorosos que fijaron fechas erróneas para el fin del mundo. El propio movimiento de William Miller fue un fracaso profético aplastante. Dijeron que Jesús volvía el 22 de octubre de 1844. Jesús no volvió. Eso fue una falsa profecía basada en una hermenéutica defectuosa. Cuando llegó el día 23 de octubre y la Tierra siguió girando normalmente, en lugar de reconocer humildemente que el cálculo de los 2300 días estaba equivocado desde sus premisas y que habían malinterpretado a Daniel 8 y 9, un pequeño grupo decidió espiritualizar el evento. Dijeron, el cálculo de la fecha estaba perfecto, lo que estuvo mal fue el lugar y el evento. Jesús no venía a la tierra, sino que se movió del lugar santo al lugar santísimo en el cielo. Eso es un mecanismo de defensa sociológico y teológico clásico.
Cuando una predicción falla visiblemente, se traslada el cumplimiento a un terreno invisible e inmarcesible donde nadie pueda ir a verificar si ocurrió o no. Apocalipsis 14, cuando habla de que la hora de su juicio ha llegado, anuncia el juicio inminente de Dios sobre la Gran Babilonia y las fuerzas del mal en el contexto de la victoria del Cordero, no una validación ex post facto de un error de cálculo astronómico de un predicador bautista de Nueva Inglaterra. Tú lo llamas un mecanismo de defensa sociológico, pero nosotros lo llamamos la conducción del Espíritu Santo guiando a la verdad a través del chasco, tal como ocurrió con los discípulos en el camino a Emaús. Los discípulos también sufrieron un chasco devastador cuando Jesús murió en el madero. Ellos esperaban un Mesías político que liberara a Israel del yugo romano. Su chasco fue gigantesco. Sin embargo, Jesús resucitado les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y vieran que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria. Dios permitió el chasco del siglo I para corregir la perspectiva terrenal de los discípulos. De la misma manera, Dios permitió el chasco de 1844 para purificar la fe de su pueblo y dirigir su mirada hacia el verdadero santuario en el cielo. No puedes descartar un movimiento profético solo porque pasó por una prueba o un desengaño inicial. Hermano, el paralelismo que acabas de hacer entre la muerte de Jesús y el gran chasco de 1844 es teológicamente inaceptable y expone la gravedad de la postura adventista. Fíjate en la enorme desproporción y el error de categoría. La muerte de Jesucristo en el madero no fue un error de interpretación de ningún profeta, fue el evento cumbre de la salvación de la humanidad, predicho explícitamente por Isaías, David y el propio Daniel en el capítulo 9. Los discípulos se equivocaron en sus expectativas terrenales, pero la muerte de Jesús fue una realidad histórica objetiva, el cumplimiento perfecto del plan redentor de Dios. En cambio, el 22 de octubre de 1844 no ocurrió ningún evento salvífico en la historia. Fue simple y llanamente una fecha equivocada calculada por un grupo de hombres sinceros pero errados que sumaron mal los números de Daniel y mezclaron profecías que no tenían relación matemática entre sí. Comparar la falla de cálculo de William Mellor con el sacrificio redentor de Jesús en el madero es elevar una especulación escatológica fallida al rango de evento bíblico redentor. Es una desproporción total. No estoy equiparando el cálculo de Miller con el sacrificio de Jesús en el madero, Gerardo. No malinterpretes mis palabras. Lo que estoy diciendo es que Dios utiliza los chascos humanos para corregir el rumbo de su congregación y revelar verdades más profundas que estaban ocultas. La verdad del santuario celestial estaba en la Biblia mucho antes de 1844. La carta a los Hebreos está llena de esa teología. Lo que hizo el movimiento de 1844 fue redescubrir una verdad bíblica que la congregación cristiana apostatada había enterrado durante siglos bajo el sacerdocio terrenal y la misa. Si tú descartas el santuario celestial, ¿qué haces con las enseñanzas claras de Hebreos 8 y 9 sobre el tabernáculo verdadero y la necesidad de que las cosas celestiales sean purificadas con mejores sacrificios que los terrenales? Hebreos 9, 23 dice explícitamente que las figuras de las cosas celestiales debían ser purificadas con aquellos sacrificios, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ahí está la palabra purificación aplicada al santuario celestial en el Nuevo Testamento. No me puedes decir que eso es un invento del siglo XIX. Nadie niega la existencia del santuario celestial ni la supremacía del ministerio de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es más, la carta a los Hebreos es precisamente el libro que destruye la interpretación adventista de 1844. Vamos a examinar con rigor exegético ese verso que acabas de citar, Hebreos 9, 23, porque allí se demuestra la coherencia absoluta del nuevo pacto frente a la contradicción del sistema tradicionalista. Cuando Hebreos 9, 23 habla de que era necesario purificar las cosas celestiales con mejores sacrificios, el autor sagrado no está hablando de una purificación que comenzaría 18 siglos después en el año 1844. El contexto inmediato de todo el capítulo 9 de Hebreos utiliza verbos en tiempo pasado y en aspecto puntual consumado. El verso 12 dice que Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. La purificación del santuario celestial en Hebreos es la inauguración y consagración del nuevo pacto efectuada por la propia sangre de Cristo en su ascensión al cielo en el primer siglo. Mediante su muerte en el madero y su ascensión, Jesús purificó la conciencia de los creyentes de las obras muertas para servir al Dios vivo y consagró el acceso directo y libre al trono de la gracia para todo aquel que cree. Lo que el adventismo hizo fue tomar esa purificación espiritual y ontológica que ocurrió en la ascensión de Cristo en el siglo I, y diferirla 18 siglos hacia el futuro para acomodar una fecha de la historia norteamericana del siglo XIX.
Eso no es redescubrir la verdad de Hebreos, es torcer la carta a los Hebreos para salvar a William Miller. Pero tú estás leyendo la carta a los Hebreos como si fuera un tratado estático que ignora la consumación escatológica del libro de Daniel. Si Daniel 7 y Daniel 8 presentan una escena final donde el tribunal se sienta, los libros se abren y el santuario es vindicado antes de la venida de Cristo en las nubes, la carta a los Hebreos no puede estar en contradicción con Daniel. La Biblia es una sola unidad armónica. La purificación ontológica de la conciencia del creyente individual mediante la fe en la ascensión de Jesús no anula la necesidad de un evento judicial corporativo donde el conflicto entre el bien y el mal sea cerrado legalmente ante el universo entero. ¿Por qué insistes en hacer competir la purificación de la conciencia en el primer siglo con la vindicación judicial del santuario en el tiempo del fin? Ambos aspectos son complementarios. La victoria de la cruz en el primer siglo es el fundamento legal. La purificación del santuario en 1844 es la aplicación ejecutiva final de esa victoria. Es que no se trata de hacerlos competir, Jorge, se trata de que tu sistema crea un error de categoría que destruye el significado de ambos pasajes y genera una contradicción teológica insostenible. Vamos a ver las razones de fondo por las cuales tu pretendida armonía no funciona. Primero, Daniel 8, 14 y Daniel 9, 24 tratan de temas completamente diferentes en su nivel de realidad. Daniel 8 trata sobre la profanación histórica del culto terrenal por Antíoco Epífanes y la restauración del altar terrenal con la victoria macabea, la cual es vindicada en el año 164 a.C. Daniel 9 es la respuesta divina que eleva la mente de Daniel hacia la obra ontológica del Mesías en su primera venida, donde se expía la iniquidad y se trae la justicia perdurable mediante su sacrificio en el madero en la mitad de la semana 70, es decir, en el año 31 después de Cristo. Cuando tú intentas pegar con goma de mascar la cronología de Daniel 9 a los 2300 días de Daniel 8 para estirarlos hasta 1844, destruyes el cumplimiento histórico de Daniel 8 en el siglo II a.C. y degradas la plenitud del cumplimiento de Daniel 9 en la primera venida de Cristo. Segundo, la carta a los Hebreos enseña explícitamente que la obra de expiación, purificación y acceso al lugar santísimo quedó plenamente consumada y abierta en el primer siglo. Si tú dices que en 1844 comenzó una nueva fase de purificación del santuario celestial porque los pecados de los creyentes lo habían estado contaminando durante 1800 años, estás diciendo implícitamente que el sacrificio de Cristo y su ascensión en el primer siglo no purificaron plenamente el acceso a Dios, sino que dejaron una deuda de contaminación pendiente en el cielo. Eso arruina la enseñanza del nuevo pacto de que en Cristo somos limpios por completo y tenemos plena libertad de entrar al lugar santísimo hoy mismo sin ningún juicio de investigación intermedia y de. Nadie está diciendo que la entrada al trono de la gracia esté bloqueada hoy, Gerardo. Los adventistas oramos con plena confianza sabiendo que Jesús es nuestro intercesor a la diestra del Padre. Lo que pasa es que tú estás rechazando la idea de que los libros celestiales registran las acciones humanas. Si Apocalipsis 20, 12 dice claramente que los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, la existencia de un registro celestial y de un examen de esos registros es una verdad revelada de tapa a tapa en la Biblia. El juicio investigador de 1844 no bloquea la gracia, muestra cómo la gracia de Dios actuó en la vida de los que aceptaron el perdón y perseveraron. Si un creyente acepta a Jesús, pero luego se aparta de la fe y vive en rebelión impenitente hasta su muerte, sus pecados siguen borrados o su nombre es borrado del libro de la vida. Jesús en Apocalipsis 3, 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Si existe la posibilidad de que un nombre sea borrado del libro de la vida, tiene que haber un momento en el que se evalúe quién venció y quién se volvió atrás. Ese momento de evaluación antes de la venida de Jesús es precisamente lo que llamamos el juicio investigador. ¿Te das cuenta de cómo para sostener una fecha fallida de la historia moderna terminas construyendo una intrincada teología de la inseguridad y del escrutinio? Analicemos el fallo de ese razonamiento sobre Apocalipsis y el libro de la vida. En primer lugar, Apocalipsis 20, 12 ubica la apertura de los libros y el juicio de los muertos por sus obras al final del milenio, en el juicio del gran trono blanco, no en el año 1844. Estás tomando pasajes del fin del milenio y arrastrando los 18 siglos hacia atrás para rellenar la fecha de Miller. En segundo lugar, el advertimento de no borrar el nombre del libro de la vida en Apocalipsis 3, 5 es una promesa de seguridad para el vencedor, no una amenaza de escrutinio policial celestial sobre las deficiencias del creyente. En el nuevo pacto, la salvación es un regalo inmerecido recibido por la fe en la persona de Jesucristo. El creyente que está en Cristo tiene la vida eterna hoy. Juan 5, 24 es categórico, de cierto os digo,
el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escucha las palabras de Jesús, no vendrá a juicio o condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús afirma que el creyente no entra en un juicio de condenación o escrutinio de salvación porque ya pasó de muerte a vida en el momento de su fe. Tu sistema teológico obliga al creyente a estar en suspenso durante 2 siglos para ver si aprueba o no la auditoría de 1844. Eso niega la declaración de Jesús en Juan 5, 24. No es estar en suspenso, Gerardo, es entender la seriedad del compromiso con el Evangelio. La gracia no es gracia barata. El propio Pablo en 1 Corintios 4, 4 dice, porque aunque de nada tengo conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo mismo reconocía que el juicio final le pertenece a Dios y que no debemos juzgarnos a nosotros mismos antes de tiempo. Nosotros los adventistas encontramos un consuelo inmenso en saber que nuestro juicio está en manos de nuestro abogado y sumo sacerdote, Jesucristo. Él no es solo el juez, es nuestro defensor. Si Jesús es nuestro defensor en ese juicio que comenzó en 1844, ¿por qué habríamos de tener miedo? El juicio demuestra ante todo el universo que los que están en Cristo son salvos por sus méritos, no por los suyos propios. La doctrina del santuario y del juicio investigador no le resta paz al creyente. Le da la certeza de que el universo entero verá la justicia y la misericordia de Dios vindicadas en la salvación de los santos. Jorge, aprecio mucho el tono pastoral con el que intenta suavizar la doctrina, pero la coherencia lógica de tu sistema no se sostiene cuando se confronta con la realidad de lo que enseñan sus bases exegéticas. Dices que no da miedo porque Jesús es el abogado, pero la mecánica de la doctrina enseña que en ese juicio que empezó en 1844 se examina si confesaste absolutamente cada pecado y si alcanzaste la perfección de carácter antes de que Jesús cierre su intercesión. Porque, según la teología tradicional del juicio investigador, hay un periodo entre el fin del juicio y la segunda venida donde Jesús deja de interceder y los creyentes tienen que mantenerse en pie ante un Dios santo sin un intercesor. Dime si eso no produce angustia, tener que vivir en la tierra sin intercesor durante el tiempo de angustia final. Eso es la consecuencia inevitable del dogma de 1844. Pero volvamos al punto nodal de nuestra discusión sobre Daniel 8 y 9, porque ahí es donde todo este edificio teórico se derrumba por su propia base exegética. Hemos demostrado con absoluta claridad que, primero, la palabra chatak significa decretar o asignar, no amputar o cortar de una cifra previa. Segundo, la ira de la que habla Daniel es el destierro babilónico, documentado por Jeremías, Zacarías y Lamentaciones. Tercero, las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8 son un periodo litúrgico delimitado en el contexto de la profanación de Antíoco Epífanes y la vindicación del templo terrenal en la dedicación de Hanukkah en el siglo II a.C. Cuarto, Daniel 9 no es una regla de cálculo para estirar Daniel 8 por 2300 años, sino la revelación suprema del Mesías que vendría en la semana 70 a pagar por el pecado en el madero, a traer la justicia perdurable y a purificar la conciencia humana de una vez y para siempre. Al intentar usar Daniel 9 como la clave matemática de 1844, se destruye la precisión profética del siglo I y se reemplaza la verdad ontológica del nuevo pacto por una ficción cronológica del siglo XIX. Entiendo cada una de tus objeciones, Gerardo, y reconozco que desde una hermenéutica puramente gramático-histórica y protestante tradicional, tu argumento parece tener una coherencia sólida. Pero tú estás descartando la hermenéutica historicista que ha guiado a la congregación cristiana a lo largo de los siglos, desde los reformadores protestantes que veían en las profecías de Daniel y Apocalipsis el desarrollo continuo de la historia eclesiástica hasta el fin del tiempo. Si descartamos la conexión entre Daniel 8 y Daniel 9, destruimos el método historicista que nos permite entender el desarrollo de las potencias mundiales y la gran apostasía a lo largo de los siglos. Los reformadores como Lutero, Newton y muchos otros aplicaban el principio de día por año y veían en las profecías de Daniel cadenas de tiempo que abarcaban siglos de historia humana. Si encajonas Daniel 8 en la historia de Antíoco Epífanes, estás adoptando el método preterista que fue desarrollado originalmente por los teólogos jesuitas de la Contrarreforma para desviar la atención de la apostasía del sistema religioso medieval. ¿Te das cuenta de las implicaciones teológicas e históricas de adoptar una hermenéutica preterista para Daniel 8? Ese es el último recurso al que siempre se apela cuando la exégesis del texto falla, la etiqueta del preterismo y la apelación a los reformadores. Pero vamos a desmontar ese argumento con rigor histórico y teológico. En primer lugar, señalar el cumplimiento histórico de Antíoco Epífanes en Daniel 8 no es una invención jesuita de la Contrarreforma, es la postura histórica original de la comunidad judía antigua,
reflejada en los libros de los Macabeos, en Flavio Josefo y en los primeros padres de la congregación cristiana antigua como Jerónimo y Crisóstomo, siglos antes de que existiera la Contrarreforma o los jesuitas. Decir que reconocer a Antíoco Epífanes en Daniel 8 es un complot jesuita es una falacia histórica sin fundamento. En segundo lugar, la verdad no depende de si una etiqueta se llama historicismo, preterismo o futurismo, la verdad depende de lo que el texto hebreo y el contexto bíblico dicen realmente. Si el texto de Daniel 8 dice que el cuerno pequeño surge de una de las 4 divisiones del imperio griego de Alejandro Magno, la honestidad intelectual nos exige reconocer que la profecía apunta al ámbito seleucida y a Antíoco Epífanes. Forzar al texto a saltar sobre el imperio romano, sobre la Edad Media, y llegar hasta la América del siglo XIX solo para salvar el sistema de 1844 no es ser historicista, es ser exegético, es decir, meter dentro del texto lo que el texto nunca quiso decir. Y en tercer lugar, los reformadores protestantes como Lutero y Calvino jamás creyeron en un juicio investigador en 1844, ni en la purificación de un santuario celestial por pecados de creyentes. Los reformadores defendían con pasión la suficiencia absoluta de la justificación por la fe en la obra consumada de Cristo en el madero, exactamente la verdad que el dogma de 1844 oscurece al meter un juicio de auditoría de obras previo a la segunda venida. Gerardo, aunque discrepemos profundamente en el método hermenéutico y en la fecha de 1844, no me puedes negar la belleza de la esperanza de que vivimos en el tiempo del fin y de que la venida de Cristo está cercana. Toda esta teología del santuario, con sus sombras y realidades, tiene como único propósito recordarle al ser humano que el problema del pecado va a ser resuelto de manera definitiva por Dios, que la justicia prevalecerá y que la congregación cristiana tiene la misión urgente de llamar a las personas a volverse a Dios en fe y obediencia. Si nos quedamos discutiendo solo sobre la lingüística del hebreo o los detalles de la historia seleucida, nos arriesgamos a perder de vista el mensaje de urgencia y preparación espiritual para el retorno glorioso de nuestro Señor. Al final del día, lo que importa es estar listos para su venida. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en que la venida de nuestro Señor es nuestra esperanza bienaventurada y en que la Iglesia debe proclamar la urgencia de la fe y el arrepentimiento con pasión. Pero precisamente por la importancia de esa esperanza es que debemos purificar nuestra fe de fechas erróneas y construcciones dogmáticas que restan paz al creyente y comprometen la verdad del nuevo pacto. La verdadera preparación para la venida de Jesús no consiste en vivir con el temor de un juicio de auditoría en el cielo ni en defender cálculos cronológicos defectuosos de 1844. La verdadera preparación consiste en descansar plenamente en la obra consumada de Jesucristo, sabiendo que su sacrificio en el madero perdonó todos nuestros pecados, que su sangre purificó nuestra conciencia, que su justicia nos es imputada gratuitamente por la fe, y que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. La respuesta que Dios le dio a la angustia de Daniel en el capítulo 9 no fue un calendario para contar 23 siglos, fue la promesa gloriosa de un Mesías que lo completaría todo. Y cuando contemplamos la magnificencia de esa gracia ontológica manifestada en la primera venida, caminamos hacia la segunda venida con gozo, certeza y libertad, no con angustia ni incertidumbre. Esa es la verdadera elevación del nuevo pacto, mi hermano. Ha sido un intercambio tremendo, Gerardo. Me dejas pensando profundamente en varios aspectos de la argumentación sobre Chatak y la estructura de Hebreos, aunque tú sabes bien que mi fe en la conducción profética de nuestra congregación cristiana y en el mensaje del santuario es muy firme. Pero valoro inmensamente tu honestidad, tu estudio meticuloso de la palabra y el cariño con el que defendemos lo que creemos. Siempre es un privilegio poder hablar así de la Biblia con alguien que la ama tanto. El privilegio es mío, Jorge. Esta es la belleza de una verdadera amistad fundada en el respeto y en la búsqueda sincera de la verdad bíblica. Nos tomamos otro café pronto para seguir profundizando, porque la palabra de Dios es un pozo inagotable de riqueza teológica. Un abrazo fuerte, mi hermano.